Querido pueblo de Dios, tribu, personas o nación, buenos días una vez más leyendo en presencia del Sagrado Espíritu Santo en este antiguo cuadro del corazón de Jesús. Deseo que Dios abra su mente y corazón y que sus palabras sean el baluarte para derrotar las fuerzas de las tinieblas que abundan en la tierra. Comenzamos con el video número 29, Éxodo, pero antes una palabra: gracia para todo momento. Seguro en sus manos. Dios es poderoso para guardaros sin caída. Judas 24. Tú y yo estamos en una gran escala. El muro es alto y los riesgos son mayores. Diste el primer paso el día en que confesaste a Cristo como el Hijo de Dios. Él te entregó su arreo. El Espíritu Santo en tus manos puso una cuerda, su palabra. Tus primeros pasos fueron confiados y seguros, pero con la jornada vino el cansancio y con la altura vino el temor. Diste un traspiés. Perdiste el enfoque, perdiste el agarre y caíste. Por un momento que pareció eterno, tambaleaste violentamente, fuera de control, fuera de dominio propio, desorientado, dislocado, de caída. Pero entonces la cuerda se tensó y cesó el tambaleo. Colgaste del arreo y te diste cuenta que era fuerte. Agarraste la cuerda y hallaste que en verdad era firme. Y aunque no ves a tu guía, lo conoces, sabes que es fuerte, sabes que impedirá que tú, querido hermano, caigas. Un aplauso para nuestro Señor. Éxodo 29. Los antiguos Egipto llamaban a su nación Kemet, que significa tierra negra, un nombre derivado de la tierra oscura que el Nilo depositaba cada otoño en sus orillas. Las inundaciones comenzaban en julio y se retiraban en septiembre, y la tierra fértil permitió que Egipto prosperaba y que se convirtiera en una gran civilización. Según Génesis, fue José, uno de los 12 hijos de Jacob, Israel, quien llegó a Egipto como esclavo. Otros escritos antiguos y pruebas arqueológicas certifican el relato público que muestra la vida y las costumbres egipcias. El relato nos cuenta que cuando José llega a un puesto prominente en la corte de Faraón, puede salvar a su familia y su pueblo en Canaán de una terrible hambruna. Israel va a establecerse en Egipto, en la región de José, y como los egipcios se desarrollan cerca del río Nilo, que les da vida, también lo hacen los israelitas. Sabemos que durante la dinastía 18 de 1570 a 1300 antes de Jesucristo, pueblos semitas en vasto número trabajaron como esclavos del faraón en Tebas. También sabemos que esto continuó hasta la dinastía 19. En el delta del noreste, donde se encuentra Gosén, el éxodo probablemente se produce entre 1300 y 1250. El faraón, que no conocía a José o no le importaba quién había sido, ni que los hebreos eran su descendiente, fue probablemente Setí I, quien gobernó desde 1305 hasta 1290. Fue durante su reinado un tiempo de terror para los hebreos, que Moisés fue colocado en una canasta en las aguas del río Nilo y rescatado por una de las hijas de Faraón. Moisés se cría en la casa de Setí I
y es durante su crecimiento que la esclavitud de los hebreos se profundiza. El faraón al que Moisés viene a desafiar desde el exilio es probablemente el hijo de Setí I, Ramsés II, 1290 a 1224. El faraón del Éxodo es el quien finalmente libera a los esclavos para que inicie su viaje a Canaán por el Mar Rojo. Una traducción mejor del hombre sería mar de juncos. Para el momento en que sucede este hecho fundamental, el momento decisivo en la historia del pueblo de Israel, los israelitas han vivido en Egipto al menos 400 años. Éxodo es el relato de un pueblo que descubre quién es su Dios y la clase de espiritualidad que debe moldear su vida. Se desea convertirse en la nación que fue llamado a ser, quienes registraron la historia de Moisés e Israel. En una etapa tan crítica, debían ser precisos en cuanto a las leyes de Dios que Dios había dado a su pueblo para ayudar a dar forma a su personalidad. Pero también deseaban retener cualquier información, por mínima que fuese o fantástica que pareciera, sobre lo que sucedía entre Moisés y Dios y entre Israel y Dios. Esta era, después de todo, la historia de su nacimiento y era un tiempo de grandes milagros. En la inclusión de este material, la que le da el libro de Éxodo su inolvidable poder y distintiva voz. Vea también el ensayo sobre la vida con Dios para esta sección de la Biblia, el pueblo de Dios en el Éxodo, página 87-91. El drama del Éxodo. Éxodo es una de las grandes historias del mundo. No hay otro libro en la Biblia que haya sido más dramatizado y filmado, con excepción de la vida de Cristo. No se habla de Dios, no se teoriza acerca de Él. El Señor está allí, en la cara de Moisés. Vemos su ira y su feroz santidad, su poder, su misericordia no está lejos. Es casi como si pudiéramos ver los poros del dorso de su mano cuando la extiende sobre Israel y Egipto. La historia está sumida en lodo, sangre y muerte, rayos y truenos y oscuridad y fuego la salpica. El resplandor de Dios nos lastima los ojos. En un instante observamos maravillados cómo el agua se convierte en sangre. Al momento siguiente vemos más sangre, esta vez manchando los dinteles de las puertas. En un minuto vemos con horror cómo las langostas convierten la tierra en una negrura que avanza lentamente. Al siguiente vemos esclavos que corren en la noche hacia su libertad. Un día estos esclavos juran que adorarán a Dios. Al rato oran a un becerro hecho con el oro egipcio de que se habían llenado los bolsillos. Dios es tan obvio como invisible, conocible e inaprehensible, su corazón tan tierno como devastador. Se lo ve todopoderoso, pero no hay nada de lo que hace que no quiera a hombres, mujeres y niños para que sus deseos se cumplan. Éxodo no es tanto la historia de Israel como la de Dios. Algunas veces nos encanta, otras nos deslumbra, a veces nos deja perplejo, pero nunca pierde su atractivo. Es una historia a la que volvemos una y otra vez, una historia que ha inspirado a personas de todo el mundo. ¿Por qué Éxodo vive para siempre mientras otras historias bíblicas son desconocidas? Moisés es parte de ella, el héroe renuente con el que todos podemos identificarnos, la pequeña figura que sin embargo se planta entre Faraón, el poder en la tierra, y ante Jehová, el poder del cielo.
Dios es parte de ella, el Señor de tierra y cielo, escondido detrás de bancos de nubes repletos de rayo, refulgente de fuego por la noche, estruendoso y inextricable, en quien al mismo tiempo libera a Israel y perdona sus pecados. El drama de las plagas, parte de ellas, ranas, langostas, granizo y la cruel conmoción de la muerte de los primogénitos, la división del mar, el maná en el desierto, el lúgubre monte Sinaí, la salida de Moisés de entre los ominosos truenos con los 10 mandamientos grabados en piedra, el becerro de oro, las tablas de piedra hechas pedazos, la desesperada oración de Moisés para salvar a Israel, el oro, el brillo y el misterio del tabernáculo, el establecimiento de Dios con él, con toda su gloria. Estas increíbles imágenes forman parte del universal atractivo de la historia. Éxodo es un relato gráfico, visual, visceral, y uno termina de leerlo o escucharlo por enésima vez, con la imaginación llena de terror y asombro. Pero posiblemente el aspecto que por sí solo explica la fascinación que produce Éxodo sobre el mundo es que habla de la libertad. Los esclavos son liberados totalmente, hombres como nosotros, niños como nosotros, mujeres como nosotros. Sus atormentadores son vencidos y ya no pueden hacerle más daño. Dios lucha contra ellos. Jehová, el Dios del cielo y de la tierra, lucha por ellos con todo su poder y su gloria. Jehová, el Dios del universo, se yergue para defenderlos y los libera, y cuando lo hace por ellos, los hace por nosotros. Éxodo se convierte no solo en un modelo de la liberación de quienes son oprimidos, se convierte en una persona, una esperanza de que el Dios que lo ha hecho por uno, lo hará por todos. Entendemos que debe ser la naturaleza de Dios, debe ser su naturaleza, y eso que sucede en Éxodo puede ocurrir nuevamente, no solo para unos pocos, sino para toda la gente. Las 12 etapas de Éxodo. Ausencia. Cuando la historia comienza, Dios no está. Conspicuo en su ausencia, las parteras actúan heroicamente porque temen al Señor. Se nos dice que Él ve lo que le sucede a los hebreos, pero la mayor parte del tiempo Dios no está. Moisés nace, es ocultado, rescatado y criado. Se convierte en un refugio y aún Dios no está allí. La opresión se convierte en genocidio y esclavitud, pero aún Él no actúa. A eso parece el ojo humano, opresión. Lo que comenzó mucho tiempo antes como un tiempo de gracia con José, cuando vivir en la tierra de Gosén era vivir en un santuario de paz y buena voluntad, ahora se convierte en horror bajo el nuevo faraón. Los hebreos son obligados a construir ciudades, monumentos y tumbas. Sus opresores se vuelven cada vez más crueles. Al cabo de un tiempo, los hebreos no son nada más que esclavos, perpetuamente atemorizados por su número. El faraón pone en vigencia una política genocida. Todo bebé varón hebreo debe ser muerto al nacer. Cuando esto no se cumple, por la intervención de las parteras, ordena que todo bebé varón sea ahogado en el Nilo. Es por este dolor, aunque Moisés ya desde hace mucho tiempo esté fuera de cuadro viviendo como pastor en Madián, que Dios se conmueve ante la agonía de los hebreos en su esclavitud. Vocación. En la misma montaña donde recibirá los 10 mandamientos, en lo profundo del desierto, en un día común, mientras realiza sus tareas habituales como pastor, Moisés recibe una de las grandes sorpresas de su vida.
Dios le habla desde una zarza ardiente, le revela su santo nombre, Josué, oh Jehová, yo soy el que soy, y le ordena ir a Egipto a liberar a los hebreos. Ellos son el pueblo de Moisés tanto como de Dios, pero Moisés se resiste. Sus excusas son barridas a un costado y no le queda opción. Ha sido llamado para liberar al pueblo de Dios, sacándolo de la esclavitud. Fin de la discusión. Su tarea terminará solo cuando muera. Confrontación. Moisés y su hermano se presentan ante el poder mundial que es Egipto y declaran que Dios, Jehová, los ha enviado para sacar a los hebreos de esa tierra. Los hebreos lo creen, aunque luego tienen muchas razones para quejarse, pero Faraón no está dispuesto a aceptar la pérdida de su mano de obra. Las plagas caen como cataratas sobre su cabeza y sobre las espaldas de egipcios, pero solo cuando mueren los primogénitos para Faraón acceden a liberarlos. Liberación. La noche en que Jehová pasa por alto las casas de los hebreos, pero golpea a los primogénitos humanos y animales en los hogares egipcios, en la misma noche en que Faraón se levanta de su lecho y ordena a Moisés que tome al pueblo y se vaya, apresuradamente parten y viajan por el desierto hacia Canaán, la tierra que Dios les ha prometido darles como hogar. Son libres. Provisión. Jehová guía a los hebreos por el desierto, los guía por medio de una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche. Los rescata de los egipcios que los persiguen. Cuando Faraón decide esclavizarlos nuevamente, el desierto les provee alimento en forma de maná y codornices y se asegura de que tengan abundante agua. A pesar de lo vacío y muerto que parece el desierto, Dios puede darles vida allí también. Creación. En el monte Sinaí, donde Moisés habló por primera vez con Jehová en la zarza ardiente, Dios hace un pacto con el pueblo hebreo que ha rescatado de la esclavitud. El pueblo se consagra, Dios jura ser Dios y la relación queda establecida. Ya no son refugiados ni esclavos, son una nación, son Israel. Dirección. Dios da a los israelitas los 10 mandamientos y decenas más de leyes para guiarlos en su relación con Él, entre sí y con todas las personas de la tierra. Rebelión. A pesar de un comienzo prometedor, el pueblo se impacienta cuando Moisés permanece en la montaña con Dios durante 40 días y 40 noches. Le exigen a Aarón que les haga un Dios que puedan ver y comprender, y él toma su oro y crea un becerro de oro. Cuando Moisés regresa al campamento y ve la adoración al becerro y el desenfreno, destruye los 10 mandamientos contra el suelo. No obstante, intercede por ellos ante Dios para que no sean completamente destruidos. Hay castigo, hay muerte, pero Israel vive porque Dios tiene misericordia y perdona. Restauración. El pacto entre Jehová e Israel es renovado. Moisés vuelve a la montaña por otros 40 días y 40 noches y retorna con un nuevo juego de los 10 mandamientos grabados en piedra por su propia mano. El primer juego había sido grabado por Dios. El rostro de Moisés brilla como ha estado con Jehová en un nuevo comienzo, y esta vez Moisés no encuentra ningún becerro de oro. Por tanto, hago un pacto, dice Jehová, es algo extraordinario lo que haré con ustedes. Preparación. El tabernáculo es construido según las meticulosas instrucciones de Dios. Será el lugar en que Él habitará entre su pueblo, un lugar de belleza y de santidad. Una vez más que es erigido y ungido, una vez que todo está en
en el lugar que le corresponde. No queda nada más que hacer para Moisés ni para Israel que esperar. Presencia al concluir Éxodo. La gloria de Dios llena el tabernáculo. Jehová está entre su pueblo. Una historia que comenzó con la ausencia de Dios termina con su presencia. Por supuesto, no es un final. Él continúa llevándolos hasta la tierra que será su hogar. Pero ahora es el Dios que es visto, el Dios que está presente, el Dios que está allí para Israel. El Señor está con Israel e Israel está con él. Es un nuevo mundo. El camino del éxodo, el camino de la partida, la espiritualidad de éxodo es una espiritualidad de partida. Esto es lo que significa éxodo. Moisés sale de Egipto para hallar una nueva vida en Madián, solo para salir de Madián y regresar a Egipto, para luego volver a salir de Egipto. Los hijos del patriarca Jacob o Israel habían salido de Canaán y establecido sus hogares en Egipto mucho tiempo antes. Pero ahora los hijos de Israel deben salir de Egipto y establecer nuevos hogares en Canaán. Dios se había asegurado de que los israelitas llegaran a salvo a Egipto y los había dejado allí, solo para reaparecer y ordenar a Moisés que los sacaran de allí para volver a Canaán. Salir de un lugar es también dirigirse a otro. Así que el camino de la partida es al mismo tiempo el camino de la llegada. Los israelitas dejan la esclavitud y llegan a la libertad, pero en ningún momento de éxodos encuentran un lugar permanente donde vivir. Son viajeros. Los más cerca que alguien está de lograrlo es Dios mismo, quien se establece en el tabernáculo al final del libro. Pero aún Él habitará en el tabernáculo solo cuando Israel arma sus diversos campamentos en el largo camino hacia la tierra prometida. Y las paredes de pelo de cabra no pueden brindar un hogar final para el Señor del cielo y de la tierra. Así que, en cierto modo, es una espiritualidad de viaje. En otra forma, es una invitación para que los hijos de Israel no echen raíces en tierras ni casas, sino en Dios mismo. En estos sus vagabundeos tienen oportunidad de hallar su identidad y su propósito solo en Él. La predicación y la piedad cristiana en general han considerado la vida, muerte y resurrección de Jesús como un segundo éxodo, el camino de la libertad. Una de las razones más firmes para el pueblo de Dios aboliera la esclavitud donde la encontrara, en cualquier forma que la encontrara. En que el comienzo mismo de la Biblia, en el segundo libro, tenemos una de las historias más extraordinarias de liberación jamás escrita. Dios detesta la esclavitud de su pueblo y hace grandes esfuerzos por suprimir sus horrores. Pero la liberación de la esclavitud física es solo el primer capítulo de una larga historia, porque pasarán años antes de los ex-esclavos puede quitarse las cadenas de su mente y su espíritu. Al final, y no solo el libro de Éxodo, serán los hijos del pueblo que Dios primero liberó, los que tendrán la libertad más profunda necesaria para entrar en la tierra prometida. El camino de la libertad es la espiritualidad de dar libertad a los cautivos, tanto de cuerpo como de mente. El camino de Moisés. Moisés es un líder tan humano como cualquiera de nosotros. Es por medio de su humanidad que Dios obra sus maravillas. La compasión de Moisés por los esclavos hebreos y su pasión, su ira y su celo por defenderlos, lo llevan a matar y a hacer necesario que huya de Egipto y deje atrás su vida como príncipe. Su compasión y su pasión lo hacen luchar por el sacerdote de las hijas de Madián,
se casa con una de ellas y permanece allí. Su compasión por los hebreos y su pasión por defenderlos, después de regresar a engañadientes a Egipto, le dan fortaleza no solo para plantarse entre Faraón en el nombre de Dios, sino también para plantarse ante Dios mismo. Después de liberar a los israelitas, el Señor está dispuesto a destruirlos por adorar el becerro de oro. Pero Moisés osadamente se ubica entre el cielo y la tierra, entre Dios y el pueblo, y exige que él lo elimine si va a eliminar al pueblo, al que ambos rescataron de la esclavitud. Este mismo temperamento es bien adecuado para lidiar con la obstinación y la rebeldía del pueblo mismo. Pero este fiero temperamento será obstáculo para la entrada de Moisés en Canaán. Sin embargo, Dios mismo un día lo glorificará, a pesar de las fallas de su condición humana. El camino de Moisés es una anticipación del camino de la gracia. Es un camino que cojea debido a nuestras debilidades, pero también un camino que las convierte en nuestra fortaleza. Sea que decidamos reconocerlo o no, es el camino de todo hombre, de toda mujer, de todo niño. El camino del desierto. El desierto siempre ha tenido un lugar prominente en la espiritualidad cristiana, y gran parte de esto se remonta al viaje de Israel entre Egipto y Canaán. Otras experiencias en el desierto están registradas en la Biblia, pero todas ellas parecen ser el eco de estos 40 años de lucha de Israel. El viaje de Elías por el desierto hasta el monte de Sinaí llevó 40 días y 40 noches. El periodo de tentación de Jesús en el desierto ocurre durante 40 días. 1 Reyes 19:8, Lucas 4:2. Es claro que el camino del desierto es un camino de prueba para el espíritu humano, pero sería demasiado estrecho concebir este camino solo como uno de guerra, tentación y negación de uno mismo. Jesús no comió por 40 días, pero Dios envió ángeles para hacer que Elías, que estaba dispuesto a suicidarse, comiera y bebiera. Hay mucha oración en el desierto, sea este físico o metafórico. Moisés hizo alguna de las oraciones más intensas que están registradas en la Biblia. El pueblo de Israel oró, Elías oró, David oró cuando jugaba al gato y el ratón con Saúl. Jesús oró, Pablo oró en Arabia, Juan en Patmos, los padres y madres del desierto en la tierra de Egipto. Es un lugar que facilita el orar, ya que son preciosamente escasos otros recursos a los que acudir allí. Pero las oraciones no pueden ser superficiales. Deben llegar a lo profundo, tan profundo como un pozo del que se pueda sacar agua dulce, porque la presencia de Dios es absolutamente crítica en el desierto. No podemos darlo por descontado. Nuestra espiritualidad debe ser concentrada y feroz. El desierto nos hace ver más claramente nuestra necesidad de Dios. Hay pocas distracciones en el desierto, pocas cosas hechas por el hombre que puedan ocultar al Señor, tomar su lugar o esconder nuestra desnudez. El desierto es un lugar donde es necesario hacer mucho trabajo espiritual, porque las fallas de nuestra fe en Dios y de nuestro compromiso con su amor se muestran más obvias. El desierto es contundente al mostrarnos quiénes somos, como fue contundente para Moisés, Aarón, María e Israel. Pero todos los que salen del camino del desierto, todos los que obstinadamente se aferraron a Dios y a su bondad, emergen con gran fuerza. Moisés morirá, pero verá la gloria de Jehová
y se encontrará atrapado y glorificado en ella. Los padres israelitas al menos saben que sus hijos heredarán aquello en lo que ellos no pudieron creer. Josué y Caleb verán la tierra prometida porque no perdieron la fe en el desierto, sino que encontraron más. Elías saldrá de él con la fortaleza para completar su vocación, pasar el manto y Eliseo y elevarse en un torbellino al cielo. Jesús saldrá lleno del poder del Espíritu Santo y comenzará su inicio en Galilea. Juan verá a un Jesús diferente del que él conocía, un Cristo celestial, cuyo rostro es como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis 1:16. Así que el camino del desierto es, en última instancia, un camino de poder, un camino que hace fuerte a los débiles, que disminuye la influencia del pecado y desata vitalidad. El camino del desierto es finalmente el camino de la verdad. Pero lleva tiempo, el desierto no obra con nosotros rápidamente. Hay días y noches, calor y frío, viento, sol y distancia. Hay muchas preguntas y mucho deambular. Pero como dijo J.R.R. Tolkien, no todo el que deambula está perdido. Moray Andrew Pura. Ok, queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Muchas bendiciones y un abrazo. Amén.